calificada visita. A mí me gusta hablar con este hombre cada vez que hay quilombo en el país. Siempre está bueno. Con frecuencia, ¿no? Entonces, Siempre está bueno hablar. Tiene muy, aparte que es un hombre muy formado, es informado y lo cuenta bien, entonces. No, pero aparte está cascoteada, que estamos recibiendo medio todos nomás en el país ya, y ahora ha sido hoy el nombre Noel Briar, senador radical de la provincia de Corrientes. Él siendo muy joven ya fue diputado nacional, y si habrá tenido cascoteada allá también, que ya todo eso vamos a ir desarrollando, porque esto es, como yo te decía recién fuera de estábamos hablando de economía y de política fuera del aire. Esto es la vida que nos está tocando vivir. Nada más que vos tenés recién 4.0 y yo hoy tengo 6.9. Es mi cumpleaños y... Te felicito, hermano querido. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien. Qué lindo. Vos sabés, cumplir años es muy importante. La gente por ahí le agarra depresión. Y entero. Y lo que nos da es el privilegio de vivir. Pero sí. Claro. Es el privilegio de llegar a grande. Que es un gran privilegio, ¿no? No todo el mundo no llega mucho. No, llegan esos perchas. En tu población digo la nuestra, 16% de la población tiene tu edad, ¿no? Que viene a ser el famoso cupo que vos siempre reclamás. El cupo de la experiencia. El cupo de la experiencia. Y te digo que ya se van ablandando algunos, ya van entendiendo cómo la cosa. Pero aparte que la renovación viene con todo, y aparte hay que ayudar a la renovación. Ahora subió un pollo mío, ¿viste? Porque yo lo pongo como ejemplo, el Procurador General de la Nación. ¿Cuántos años tiene ese hombre? ¿Como 80 años tiene? Parra. Parra era la Corte Suprema de Justicia Nacional Automática. La mayoría ciega, ¿te acordás? Sí. Así que tiene 80 años. 77, 78, él viene del nazismo, ¿eh? Él dijo que es un pecado de juventud. No, sí. No, mira. Él confesó. Pecado de juventud. Es un hombre autoritario. Acercarte un poquito más. Es un hombre autoritario. Es un hombre que tiene una experiencia espectacular en derecho administrativo, tiene libros muy buenos. Yo estudié por Barra, es decir, estudié por Gordillo, en mi homenaje al que murió hace unos días, Gordillo, el mendocino, que fue uno de los padres. Yo hice una especialización en Derecho Administrativo de 2 años con Landró, después me especialicé en España, y mi tesis fue Decreto de Necesidad y Urgencia. Defendí la tesis con Decreto de Necesidad y Urgencia. No diga en voz alta porque te van a llevar ya. No, le mandé mi trabajo a todos, a Buenos Aires, mandé mi trabajo a los amigos, digo, nosotros tenemos grupo de WhatsApp de ex diputados nacionales, amigos, dirigentes nacionales, nos intercambiamos información permanente. Mandé mi trabajo, es un trabajo de 100 páginas. Morisset fue el que me tomó el examen junto con la doctora Andró, que es la camarista federal, y un profesor de Buenos Aires. Me recibí en el año 2013, 2 años, un curso muy interesante, y Rodríguez Arana, el español, que hacíamos el curso en La Coruña, en España. Mi compañero en España fue el presidente del Superior Tribunal. Había una beca para Rey Vázquez, que es un especialista en derecho administrativo. Él es un especialista, yo tengo una especialización, son 2 cosas distintas, ¿no? Es modesta. Y él me recomendó un libro ahí de Madrid muy bueno, que siempre lo tengo, que se llama El Derecho Degenerado. Y dirás, ¿qué tiene que ver? ¿Sabe cuál es el derecho degenerado? Hace el estudio de cómo Carl Schmitt, que es uno de los politicólogos y juristas más importantes, que fue el que dio la idea al régimen de Hitler, cómo hacer el decisionismo en detrimento del parlamentarismo. El derecho degenerado es cómo cambian los jueces que eran democráticos en Alemania, cómo cambia la legislación, cómo cambia todo, y automáticamente el poder constituyente pasa al Führer. Entonces todo depende de la voluntad de la SS, de la voluntad del Führer, y el derecho cambió sustancialmente. Hubo una mutación. Los mismos jueces democráticos se volvieron, y eso se llama derecho degenerado, porque es el derecho inmoral que después los militares quieren invocar. La ley me dio esa orden, pero la ley inmoral no es ley. Claro. Bueno, eso se discutió después mucho en Nuremberg, ¿no? Sí. Pero digo, y estudiamos, y había una beca europea muy buena, y le tocaba a él o a mí. Él era profesor él es profesor de Derecho Administrativo, él tiene un conocimiento espectacular, yo soy muy respetuoso de él,
y le tocó a él la de que se recibió. Rey Vázquez debe ser uno de los hombres jóvenes en Corrientes que tiene un nivel intelectual. Sí. Él, Tato Castelo, claro, no sé si Armando Aquino Brito, digo, Armando en Constitucional, pero... no debe llegar a los 50 años Rey Vázquez, ¿no? Es muy joven. Es muy joven, exactamente. Lo que fundamentalmente tiene conocimiento y tiene honestidad. Esa combinación no es fácil de encontrar, ¿no? No, aparte tiene una lucidez y es buen comunicador. Acá lo tuvimos. Y sigue estudiando. Sí, me imagino. Es que él es docente y académico por naturaleza, ¿no? No, aparte, una de las grandes virtudes que tiene, ¿sabes cuál es? Cero conflicto. ¿Cómo? Yo, cero conflicto, nunca escuché un conflicto con el hombre. No, él es un hombre de consenso. Pero por supuesto. Y un hombre que trae tranquilidad y garantiza la independencia del Poder Judicial, juntamente con los ministros del Superior Tribunal. Ahí yo tengo varios amigos muy importantes. Digo amigos de respeto intelectual, de jerarquía, de relaciones. No amigo para inhibirme, digo, ¿se entiende? Digo, claro. Chaín, por ejemplo, un penalista de nota. Después, Guillermo Seman también es un hombre estudioso. Con Guillermo estuvimos haciendo un curso para ir a Bolonia. Él fue, con mi suegro murió, no pude ir, hacían el Chaco, el posgrado, pues siempre hay que estudiar. Yo siempre se ríen de mí, pero digo, siempre hay que estudiar. Ayuda mucho, es una caja de herramientas que te resuelve un montón, te facilita entender los temas, hasta te facilita cuando no podés modificar, sabés que te va a ocurrir, aún no pudiendo modificar. Claro. El superior que justamente estaba hablando de derecho administrativo, nombró los decretos de necesidad de urgencia que hoy en día, digamos, están en boca de todos, ¿no? El DNU de Milei. Estamos por entrar ahí casualmente. ¿Qué tiene para decir al respecto? Porque, a ver, esta ley ómnibus, el decreto de necesidad de urgencia, hay mucho debate desde el punto de vista tanto político como administrativo. Yo le pregunto desde el punto de vista como especialista en derecho administrativo. O como si tiene la especialización, así en sí. Mire, yo le diría fundamentalmente, hoy hablamos de Barra y su libro, hay tres posiciones en respecto al DNU en la línea de profesores académicos top en la Argentina. Esto históricamente. Uno de los profesores, un grupo de profesores que se resiste a que el DNU esté en la Constitución. Es como la contradicción de la Constitución, es como asistémica. Consideran que eso pone en peligro la seguridad jurídica en todos los casos, que eso lesiona la división de poderes, son muy severos. Ese es un grupo minoritario, por cierto, en la Argentina, pero existe. Un segundo grupo que es un grupo que dice que es el mayoritario, es el racional, el que es funcional a la reducción del hiperpresidencialismo en la Argentina, que fue la reforma, el espíritu de la reforma del 94, atenuar. Entonces, si atenuás, el DNU tiene que tener un carácter muy restrictivo, pero a veces, excepcionalmente, es necesario si cumple todos los requisitos. Esto es mayoritaria en la doctrina. Y una tercera tesis, que es la que encabeza Barra, con Menem. Barra fue constituyente nacional, digo, para que se entienda, y fue uno de los líderes en la última reforma del 94. Él era el líder de la reforma del 94 con Eduardo Menem y con todo un grupo ahí. La tesis de él es la tesis amplia. No hay que dar explicaciones de la necesidad de urgencia. No hay, lo único que hay que respetar son los 4 temas que no se pueden legislar por DNU, dice él, que es el tema materia penal, materia de código electoral, tributario y partidos políticos. Si vos respetás esos 4 temas, todo lo demás vale todo, como en la jaula del UFC, hasta sumisión incluida. Entonces, esa es la tesis de él, lo tengo escrito en el DNU, está escrito en... Un poco lo que ocurrió en términos de oportunidad y tiempo, de cómo entró este DNU, cómo se elaboró. Estábamos hablando académicamente, Sí, pero se está dando esa, la última tesis. La última tesis. Y es Barra. Muchachos, acá tienen, ¿no es cierto? Esto pesa tantos kilos, igual que los dólares, que los euros de ¿Barra ayudó con la redacción de este DNU? ¿Barra ayudó con la redacción de este DNU? Él dice que no. Él dice que no sabe qué estudio jurídico extranjero y de Buenos Aires grande hizo este decreto. Lo dijo, cosa que me asustó. Sí. Él se lavó las manos con para dar esa aplicación. Digo así objetivamente, eso tan... acá el problema serio
si hablamos académicamente un ratito, después políticamente vemos si es la ley también semáforo, lo analizamos después. si rige el rojo, el amarillo, el verde, todos los discursos que uno puede hacer. Técnicamente, es cierto que siempre hubo decreto de necesidad y urgencia, y se habla de 3 momentos en la técnica, de 3 momentos del DNU. Un primer momento son los DNU donde no estaba prevista en la Constitución, y lo mismo se aceptó mucho DNU. El segundo momento es cuando ya hay la ley 26.122, que es la que crea la comisión bicameral y la que hace el seguimiento. Diríamos, ese sería el tercer momento, porque el segundo momento es cuando está en la Constitución, que es en 1994, y recién en el 2006 se dicta la ley 26.122, que es la que muestra el procedimiento que hay que hacer en el Parlamento argentino para aprobar. Es decir, son los 3 momentos. Y acá vamos a ver otra vez, el kirchnerismo no puede con su genio. Y en esto no vengo a hacer antikirchnerismo, nunca pateo a alguien que está acostado, pero tengo que hacer un dato objetivo. El kirchnerismo es padre de todo esto que estamos viviendo ahora. La ley 26.122 aprobó el kirchnerismo en el 2006, creyendo que toda su vida iba a ser gobierno. ¿Cuál es la ley 26 que usted...? Es la que crea la comisión bicameral. Ajá. Y para aprobar o rechazar. Okay. ¿Y sabe cómo aprobó? ¿Cómo? Aprobó una ley inconstitucional, porque aprobó en contra del artículo 82 de la Constitución Nacional, que no se pueden aprobar leyes fictas por el solo transcurso del tiempo. Y usted mira la 26.122, su artículo 21, 23 y 24, se aprueba por el transcurso del tiempo, una. Y segundo, tiene efectos jurídicos desde el día que se dicta el decreto o la publicación, como fue este caso, que tardó 9 días según el Código Civil, o 8 días según el Código Civil, pero ya está vigente. Esto es absurdo. Una ley de procedimiento tendría que haber dicho no se aprueba hasta que las cámaras aprueben, porque tiene 10 días para mandar y 10 días para aprobar. Sí, o ponerle un plazo. Y después otro artículo que es inconstitucional es que es una infraley. Primero, que no tiene procedimiento de ley. Usted manda al Parlamento argentino y se aprueba por resolución autónoma de ambas cámaras. ¿Por qué autónoma? Porque una de las cámaras que no apruebe, lo mismo se considera que está aprobada porque la otra cámara aprobó. Entonces usted se da cuenta que eso es inconstitucional. Y si usted mira el recurso extraordinario y de amparo que metió Gil Domínguez, que es uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina, peronista, kirchnerista, y plantea la inconstitucionalidad de la ley 26.122, está hoy en la Cámara Contenciosa Administrativa. Lo mismo que el de Quintela de La Rioja, que plantean la Corte originariamente porque es un conflicto de provincia-nación, conforme a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista académico, tenemos problemas. Yo creo que en marzo hay que modificar la ley 26.122, porque es una ley que facilita los DNU, el hiperpresidencialismo, las delegaciones de funciones. Realmente es malísima la ley y es inconstitucional, y eso hizo el kirchnerismo. Le regaló a Milei esta facilidad. Claro. Le allanó, le pavimentó el camino, esto hay que decir, porque si no parecen los sordos mudos. Yo le llamo el equipo de Chaplin. Yo nunca le decía callate a un amigo adelante de una reunión, sino le decía Chaplin, era el código. Chaplin quiere decir cine mudo. Y el peronismo, el kirchnerismo, la CGT fue cine mudo durante 4 años del kirchnerismo, y ahora salieron a hablar, hay que pegarle para que se callen. Pegarle, digo, en términos metafóricos, ¿no? Ahora, ¿quién va a pedir hoy en día la derogación de una ley que entonces le sirve, por más inconstitucionalidad que haya? Yo creo que el radicalismo tiene que pedir. Sí, no le va a ser fácil porque indudablemente... Y el mismo, escuche, usted mira, hay un libro famoso en la Argentina sobre procedimientos legislativos y parlamentarios, se escribió muy poco en términos relativos, salvo capítulos. Hay uno que escribe una especialización del libro, que es Eduardo Menem, que fue muchos años legislador, que fue vocero del oficialismo del menemismo 10 años, abogado, y escribió un libro, Procedimiento Parlamentario. Y ahí denuncia que la 26.122 es inconstitucional. Y usted mira Gil Domínguez en la amparo, es inconstitucional. Mira, habla con los constitucionalistas y te dicen, usted hable con Bidón. Acá el 4 y 5 de febrero hay un seminario sobre los DNU y la ley ómnibus en la Facultad de Derecho. Alto nivel de expositores correntinos y a nivel nacional. Eso es para ir a escuchar, es semipresencial, es presencial,
y por Zoom. Y virtual. Es muy, muy bueno. Abierto, creo que cuesta 6.000, es totalmente accesible y hay que estar. Hay que ir a escuchar porque son expertos, Armando Aquinobrito, Midón, muchos profesores especialistas y capaz que debe haber distintas visiones, ¿no? Pero en términos generales todos son muy celosos de cuidar los requisitos. Y para redondear lo académico, para no disparar de lo político, ¿cuál es el problema que tiene este DNU? ¿Cuál? Porque el DNU tiene que pasar lo que se llama un test de convencionalidad, que son los tratados internacionales, y un test de constitucionalidad. Esos dos test tienen que pasar. ¿Y cómo tenés que ir? Y entonces tenés que ir a un artículo, al 99, inciso 3. El 99, inciso 3 se refiere al Poder Ejecutivo, pero va a tratar de este tema del DNU. Y dice un principio general del 99, inciso: es nulo de nulidad absoluta cualquier ley que intente el Poder Ejecutivo, como principio general. Salvo ese pero que siempre complica. Yo cuando las viejas dicen, ese muchacho es bueno, pero ahí te complicó la vida. Claro. Bueno, el pero que establece la Constitución dice, salvo que hubiera necesidad. Tres requisitos. Esto se hace en lo distraído. Necesidad, urgencia y que haya imposibilidad que el Parlamento argentino se reúna para tratar una ley. Y ahí explica toda la doctrina en forma pacífica que eso se refiere a si hay guerra, si hay COVID, si hay una emergencia sanitaria. No se refiere a que si vos vas a perder la elección, considera que hay imposibilidad porque no tenés los números. Que es muy común que el Poder Ejecutivo haga la evaluación. ¿Quién establece, quién interpreta la urgencia? La ley. El Parlamento, la Comisión y la Justicia. No el presidente. El presidente el primero. El presidente, lo que pasa es que ¿Cuál es la interpretación más válida, fundamento entonces? la más válida que él hace es, estoy por perder la ley, tengo que hacer un DNU rápido y agarrarle en shock y a esto tengo que agarrarle dormido. Es como cuando vos querés sacarla. ¿Viste cuando un apicultor en la ley, en la miel, en la colmena, le tira humo a la abeja, le duerme y le saca la miel? Sí. Porque si se despierta le muerden. Sí, te hago la pregunta del millón. ¿Cuántos decretos de necesidad de urgencia que vos te acuerdes o que hay? 1000 hay. No, pará. Fueron rechazados por el... Hay varios rechazados. La Corte Suprema hasta la Corte Automática de Barra, todo un baile y vale todo. Pues ese es todo un precedente. Te estoy diciendo, hasta la Corte de Barra, que fueron destituidos en la Corte, Nazareno, que era el jefe del estudio jurídico de Eduardo Menem, O'Connor, creo que Petracchi era el otro, y Barra, esos fueron destituidos de la Corte Automática. Eso no había problema. Ellos inventaron hasta el persantum en la privatización de la aerolínea argentina, cuando un juez paró, porque nosotros tenemos el sistema difuso, descentralizado del control de constitucionalidad en la Argentina, igual al sistema americano, no tenemos tribunal constitucional como el europeo. Un juez de primera instancia paró el proceso de privatización de aerolínea argentina, hicieron un persaltum por primera vez sin ley, y después aprobaban todo, se hacían los distraídos, donde cambia, hasta el caso Peralta se llama, el famoso caso Peralta de Barra, donde cambia sustancialmente son 3 casos, que ya hay con la nueva, una con la corte anterior y la nueva corte, el famoso caso Berrocchi, el caso Consumidores Argentinos, y en el caso Pino, son los 3 que establecen los requisitos esenciales para pasar el test de convencionalidad y el tema de de constitucionalidad. Es muy claro, muy riguroso, la Corte Suprema lo tiene dicho expresamente. Perdón que estoy muy pulido, pero... No, vamos bien porque obviamente ese decreto de necesidad de urgencia, si yo lo viera metafóricamente como un pato, no lo vamos a desplumar, ¿viste? Y menos hoy, en este tiempo. No, pero sí te digo una cosa que omití. Sí. Otra cosa que es inconstitucional, la ley 26.122 del kirchnerismo, es que dice todo o nada. No te da posibilidad de modificar un artículo. Se refería a un tema. Ahora, este nuevo presidente metió 200 temas. Entonces,
el todo nada, esta es mi teoría, yo tengo una interpretación amplia, hay que cuadricular el decreto, volverlo autónomo e independiente los temas, y el todo nada respecto a cada tema. Esa es mi interpretación amplia. Bueno, pero ahí está. Yo te quiero decir, quiero retruco respecto a lo que vos estás diciendo. Es lo que, ¿Pero con gato o con cuánto me canté? Te quiero decir, quiero retruco por una cuestión de pragmatismo. Y déjame decírtelo así. Yo me voy a imaginar que vos sos el autor del decreto, que sos autor, obviamente, de la decisión política. Puedo decir que yo soy estugenere por un ratito. Exactamente. Y los estudios extranjeros. Exacto. Menos la plata de tu genere todo. Y yo, ciudadano argentino, le tengo que pedir a un representante mío, que es el Congreso Nacional, ¿en cuántas circunstancias distintas al dictado de ese decreto mismo modifica mi vida? Porque de eso se trata en cualquier humanismo, en cualquier lugar del mundo. Es decir, vos me largaste 300 y pico de medidas a través de un decreto, ¿no es cierto?, en donde vos me decís, si vos antes caminabas para adelante, ahora tenés que caminar para atrás. Si vos antes te modifiqué tu vida. Modificaciones que yo, pueblo de nuevo, todavía no conozco cuáles son, porque nadie despanzurró eso en términos académicos para decir, señores, este decreto que está provocando tal quilombo, yo creo que no lo conocen ni siquiera los que lo están discutiendo, menos Juan Pueblo. Sí. Menos Juan Pueblo, Noel. Él no se conoce precedente. Son 1000 decretos, aclaro, porque jurisprudencia para ser macana en DNU hay muchas. Pero siempre nos enseñaron en derecho que el mal precedente no es precedente. Digo, no es vinculante. Primera definición. Nunca se conoce que haya habido un decreto que tenga 366 páginas, que modifique 81 leyes, que derogue 81 leyes y modifique 100 y pico de leyes. ¿Escuchó esto? Esto es así, genérica. El DNU. Deroga y modifica. Modifica, deroga y sustituye. El espíritu, para entender, es, diríamos, talar el árbol, el monte, hacer picadas, talar, achicar, deforestar. Esa es la metáfora. ¿Qué quiere decir? Quitar todas las leyes que impidan la libertad. Digo, ese es el espíritu. Pero en un proyecto de decreto termino la idea. Sí. Ahora, cuando uno empieza a analizar puntualmente, y vamos a aterrizar en un artículo, en varios artículos. Una es de necesidad y urgencia y de imposibilidad de que el Parlamento argentino trate de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas para que el grupo Qatar o Shell o los ingleses se apoderen de Boca Juniors, por ejemplo. Digo, mira, Boca Juniors no, porque ganó Riquelme y perdió Macri. Pero digo, ese es el artículo Macri. Acá tiene muchos nombres cada cosa. Ahora, ¿no? ¿cómo haces vos que sos criador de búfalo? ¿Qué haces vos cuando sos criador de búfalo cuando tenés un búfalo que no es lindo y vos estás por vender una tropa? Esa es la carnada que usted va a agarrar el búfalo, ¿no es cierto?, que viene medio fallado, ¿no es cierto?, que es feo como la gran puta, y lo metés en la tropa de los búfalos lindos que corre, ¿o no? Sí, pero, eso hizo este tipo. Pero a veces está fea el lote, ¿eh? Ya sé, pero eso siempre, hizo... Pero y a veces uno está fea el lote, pero eso hizo este tipo. No, pero lo que no me está entendiendo es... Estoy dando ejemplo. Usted me dijo, ¿por qué no desmenuzamos un poquito así para...? Sí. Entonces, vos te das cuenta que ese es un beneficio, una gauchada que le hizo Macri al Chelsea, el inglés, que quiere comprar los equipos de fútbol argentino, y a Qatar, que es amigo. Bueno, esto no es necesidad de urgencia. Claro. ¿Dónde hay? Se llama la teoría del acto propio, que es una creación española que después se incorpora en la Argentina. La teoría del acto propio es decir, vos no podés alegar, decir que estás en contra de algo y hacer lo mismo. Es como en tu casa cuando vos pensás una cosa y haces otra. La teoría del acto propio. ¿Qué quiere decir? Vos no podés mandar un DNU justificando que hay imposibilidad de que el Parlamento se reúna
y el día 20 hacer el DNU, y el 27 hacer la ley ómnibus, una ley ómnibus de casi 600 artículos, de 100 materias, y convocar al Parlamento para que sesione y el Parlamento se reúne. Entonces, la teoría del acto propio que te muestra que vos mandaste la ley en extraordinaria, el Parlamento se reunió, automáticamente el DNU cae porque no hay imposibilidad constitucional de que se reúna el Parlamento. Quedó sin argumento él mismo por su acto propio, en términos académicos estoy hablando, ¿se entiende? ¿Y eso lo hizo por bruto o a propósito? Por necesidad, dijo uno. Había uno que le preguntaba en una intervención, acá en una intervención peronista le preguntó, y decirme, ¿vos estás acá por peronista? No, yo estoy por necesidad. Claro, pero ahora yo le pregunto, porque capaz que usted me maneja mejor que yo los números, pero ¿se entendió el argumento de la teoría del acto propio? Pero Alberto Fernández creo que dictó más de 150 DNU, no había ni necesidad ni urgencia. Total. ¿Qué pasaba en ese momento? Lo que pasa es que es diferente. A ver, no le justifico nada, estudié los temas y hay temas que son una barbaridad. El problema es el siguiente, esto es de tal amplitud, de tal dimensión. Ahora se sorprenden por la cantidad. No, por los temas, sí, porque yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo, suponte vos, puedo estar de acuerdo con que la ley de derecho a la competencia hay que modificarla, hacerla mucho más eficiente, crear la Cámara, puedo estar de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con el club de fútbol, no estoy de acuerdo que se privatice nada que sea rentable, no estoy de acuerdo que se privatice nada que sea estratégico, estoy de acuerdo que se privatice todo lo que sea no rentable y que estructuralmente no es rentable. Entonces, ¿por qué me obligan a decir que no cuando yo estoy de acuerdo en un montón de cosas? Esa es una mala técnica, es una mala estrategia, porque si yo, por ejemplo, Banco Nación, que gana por año 700.000 millones de pesos, que tiene sucursales en todos los puntos no rentables del país, Cacatí tiene Banco Nación, gran pueblo y me gusta, ¿es así, no es cierto? Sí, el pueblo es increíble. Vos decís, actúa porque Santander, Banco Macro, va a estar donde es rentable, no va a estar donde no es rentable. Y un país se construye con todas las comunidades. Entonces, si el DNU me obliga a decir que no, cuando yo puedo decir, yo quiero privatizar esto porque no es rentable, pero no quiero privatizar ARSAT porque es estratégico, porque ARSAT es lo que me permite tener voz, datos e imagen, es lo que me permite tener sistema satelital, es lo que me permite tener Internet de las cosas, es lo que me permite estar en el siglo XXI compartiendo la soberanía satelital, que ahora hay que mirar para arriba la soberanía. Todo el mundo cree que la soberanía es territorial, la soberanía está arriba. El que tiene más satélites, el que tiene más tecnología, ese es soberano. Porque la soberanía es como el municipio, solo hay municipio hasta que presta servicio. Si no presta servicio no es municipio. Si no tenés dominio, no tenés soberanía. Estas son las cosas que hay que tener, son tan sencillas. Y hay que evolucionar. Entonces, vos no podés decir, quiero regalar YPF, porque YPF me produce 3.000 millones de dólares. Me maneja Vaca Muerta, es una empresa testigo y me permite competir con Techim. Ahora es claro, como el radicalismo y el peronismo fueron sustituidos como partido político, y la corporación Techim y la corporación Eurequiana, en la que pone la gente ahora en los funcionarios de gobierno, y van a unificar Techim y YPF a favor de la privada, eso no estoy de acuerdo. Ahora, ¿se entendió? Sí, se entiende. Me obligan a decir que no cuando yo puedo decir que sí varias cosas. O sea, usted habla de una mala estrategia política y por en eso supuesto sí, que también... y eso no quiere decir que todos me pueden decir, pero ¿y este quién es? Que Milei ganó con el 55%. Sí, ganó con el 55% y tiene derecho a poner su plan. Pero yo les recuerdo que la República, la gente le votó para un gran cambio. Lo que no le votó para sustituir la República. Le votó para que sea sistema republicano y no decisionista. Lo votó para que sea mayoría conforme a la ley. Porque mayoría sin ley fueron Mussolini, Hitler, y este no es Mussolini ni Hitler, pero estoy dando un ejemplo académico que no solo invocar la mayoría, y la mayoría y la ley, porque el Estado de Derecho es lo que te diferencia y es lo que te hace civilización. Ya dijo el anterior Papa, cuando fue a Alemania, y esto lo digo siempre, en el año 2012 fue al Parlamento alemán, al Reichstag, y en el Reichstag le dijo, nosotros que somos alemanes, le dijo el Papa,
a los parlamentarios, sabemos muy bien, y cita a San Agustín, el obispo nipón africano, histórico, uno de los padres de la Iglesia, y decía en su libro, ¿saben cuál es la diferencia entre una banda de bandidos y los funcionarios? La ley, el Estado de Derecho. Y nosotros sabemos muy bien, le decía el Papa a los alemanes, porque hemos vivido el Holocausto y la Shoah, cuando nos apartamos de la ley, lo que hacemos. Ahora ¿qué le dice de lo académico y también de lo político este pedido, planteo para delegar facultades legislativas, el Ejecutivo por 2 años, con posibilidad de renovar otros 2 más, una cosa así? Sí, la verdad, yo en principio estoy en contra de una delegación. Esta es la delegación más grande. Se conocían hasta 5 delegaciones, 7 y 8. En esta estamos hablando de 11 delegaciones. Encima por 4 años, porque 2 años conoció a 2 más, que decide unilateralmente Milei. No es bueno. Yo creo que el Parlamento argentino está para trabajar. Creo que eso no es constitucional. Atenta contra la seguridad jurídica. Y fundamentalmente, el problema es el siguiente. Si usted puede, ya la pregunta que yo le hago a todos aquellos que hoy están contentos que Milei haga esto, que dé vuelta a la media, que es legítimo, pero con el instrumento que conforme a la ley tiene que ser. Porque yo le digo a todos aquellos que defienden la propiedad privada, yo también defiendo, con una hipoteca social, pero hay gente que defiende la propiedad privada, el concepto romano, del abuso, si es necesario. Yo le pregunto, si un decreto logra cambiar la vida de los bienes de los argentinos, la vida, ¿no es peligroso que mañana pierda Milei, que tiene que perder, hay un día de, y venga una izquierda dura y por decreto nos cambie la vida, pero ahí ya no hay más retorno porque te saca la propiedad, te saca todo? Un país no puede quedar librado de eso, no puede quedar librado a la voluntad de una persona sin ley y la Constitución por debajo de la voluntad. ¿Por qué? Porque ha madurado la civilización, los reyes estaban encima de la ley. Las revoluciones democráticas se hicieron leyéndole a Hobbes, Locke, los contractualistas, Rousseau. Fue una superación, porque el hombre no puede ser lobo del hombre, el leviatán, porque tenemos que ir cambiando, porque la ley, tenemos que ser esclavos de la ley, pero no esclavos de los hombres. Tiene que ser gobierno de las leyes, porque esto es lo que nos da garantía, seguridad jurídica, sustentabilidad al cambio. Y en esto también quiero decir, pero Brear vino a estar en contra del... No estoy en contra, porque me parece que nosotros hay cosas que tenemos que estar a favor. En la ley ONU, la ley semáforo me parece un buen concepto. Hay cosas que tienen que ser rojas, que no pasan, amarilla que hay que estudiar, y verde que no hay ningún problema. Así que no estamos hablando de cerrarnos, de ser ciegos. No estoy hablando de unificarnos con el kirchnerismo, hacer una oposición ciega y mala. Pero también estoy diciendo, no seamos ciegos y no unamos a Milei. Busquemos lo que se llama la autonomía, la independencia, haciendo un criterio aún centrista y superador adelante, porque la Argentina del péndulo fue lo que nos hizo tan mal. Pasamos de un estado intoxicador, como fue el kirchnerismo, casi colectivista en términos de ajustarnos, de que el que tenía la CIRA era el que podía exportar, y así hemos juntado casi 30.000 millones de dólares que tenemos que ver cómo se paga ahora a los importadores, un subsidio espectacular que le hicimos al 357 a todo aquel que podía importar, era un regalo casi de 700 pesos que le hacía la sociedad argentina, porque esta es la estafa legal que nos hicieron con el cambio, con la duplicación de cambio que hubo en la Argentina. El kirchnerismo hizo mucho daño a la Argentina. Nos endeudó con subsidios energéticos para la Argentina Central, 10.000 millones de dólares por año, 160.000 millones de dólares acumuló por el solo capricho de tener subsidio en el AMBA, de tener subsidio al transporte 10 veces más que en el interior del país. Entonces, el kirchnerismo es porteño, el kirchnerismo tiene una concepción del AMBA, el kirchnerismo tiene una visión portuaria, tiene una visión antifederal. Eso hay que cambiar, a eso no hay que volver más. El péndulo no puede volver a eso, pero también el péndulo se fue mucho, como dice Foucault, para un solo lado. Dejó el estado intoxicado, que es legítimo, la gente se cansó, pero quiere ir al hipermercado del mercado, excluyendo controles, Estado. Eso no existe en el mundo. Trump, que es la derecha, extrema derecha por excelencia, si hay algo que los obreros
industrialismo de la segunda ola le votan como Detroit con la automotriz, es porque se protegió respecto a China. Un gran defensor. Entonces, nos regala el mercado interno. No, Porque si usted dice libertad de acción, es como dejar al zorro en el gallinero libre. Porque, ¿saben lo que hay que explicarle a Milei, que no se haga el distraído? Esto podemos discutir en cualquier lado. El mercado internacional es intrafirma. Con sus firmas centrales hacen negocio. Las sucursales de Argentina, entonces sobrefacturan, subfacturan, es un negocio administrado. Y a nosotros nos quieren hacer creer que es la libertad total. Entonces las pymes no pueden, las asociaciones no pueden, los grupos intermedios no pueden. Es demencial. Entonces no nos podemos regalar. No podemos hacer ideología del comercio internacional. No podemos decir China porque es comunista no podemos negociar, y Estados Unidos todos los días lo que pelea con China es porque no pueden negociar en los términos que quiere Estados Unidos, pero nunca dice que no va a negociar. Desde Kissinger, que cumplió 100 años y murió, que fue el que abrió el ingreso al comercio de China, nunca se le ocurrió decir no negociamos porque China es comunista. No podemos decir que es socialdemócrata, izquierdista y populista Lula en España, en Brasil, cuando tenemos casi el 30% del comercio internacional. Los empresarios mismos que están de China y todo le dijeron, che, esto no es así. Y así mandó la carta para que venga, no quiso venir Lula, porque se molestó. Y ahora creo que el lunes le hace el besamano a Francisco, al Papa, después de todo lo que dijo, va a Davos. Davos me trae malos recuerdos cuando Macri fue a Davos, cuando este fue a Davos. Sí. Yo le cuento, cuando uno lee Davos... Fue con Massa a Davos. Sí, Massa era la posición buena. Davos, uno cuando lee globalización en el mundo, y da un ejemplo de lo que es la concentración económica del capital, el 1% que denuncia Francisco, y Piketty y todos los... Dice, cuando va un avión, escuchá este ejemplo, cuando va un avión a Davos, va al 70% del PBI mundial. Es decir, un avión con 200 personas lleva el 70% del PBI mundial. La tarasca. ¿Escuchaste, Ñamemú? Por los pasajeros. Es un pasaje caro. Claro. ¿Usted cree que entonces esta ley está mal presentada? Me parece que primero hay que cambiar el todo o nada. Hay que hacer un concepto amplio donde uno puede decir esto sí, esto no. Club de fútbol. Que tiene el paquete de ley ómnibus no va. Desde su punto de vista. Otra cosa, no confundo. ¿Cómo es? DNU una cosa, ley ómnibus otra. Ley ómnibus, la aplicás bien, el semáforo, vos no tenés impedimento, ahí hay que mirar qué va, qué no va. DNU. Ahí hay que usar criterio serio. Una y decir, me parece a mí, y no te equivocas, es las empresas rentables no se privatizan. Bien. Son empresas testigos, tienen rentabilidad y son competitivas en el mercado. 2, las empresas que puedan tener problemas de rentabilidad transitoria, pero son estratégicas, ARSAT, lo mismo es rentable, pero doy un ejemplo, por ahí hay que hacer una inversión más, entonces puede no ser rentable transitoriamente, es estratégica para el país, no podemos tocar. Porque ya tuvimos la experiencia de regalar el Cóndor. Ustedes se olvidan, pero el Cóndor era un misil de larga distancia respetado en el mundo, y nos hicieron desarmar porque no negociamos la deuda externa. Y tuvimos que mandar por parte a cada parte del mundo para garantizar que esto exista. Y hoy no estamos en el club nuclear. Este baile en el que se está hoy es similar a aquel baile que te tocó a vos en la comisión de privatizaciones. Y bueno, la ley 26396 es la que rige ahora para las privatizaciones. ¿Vos tenías cuántos años ahí? Yo tenía 33 años, estuve en la comisión de privatización. Y ahí me gustaría que lean algunos... ¿Sabés quién te hizo un mimo? Increíble, te digo. No sé cómo va a ser para decirle gracias. Pero si ese tipo te bajó la bendición es porque vos sos buena persona nomás. Eso, en el robo para la corona de Berbisky, que era enemigo nuestro, dijo un correntino, Noel Breal y Agrala, 2 personas decentes peleando por el interés nacional. Sí, señor. A eso me estaba refiriendo. Y te digo que está en el libro. Que estar en boca con conceptos... De gente que no nos quería. Con conceptos de Berbisky, bueno, ya te salvaste. Tenía 33 años. Sí. Estudiábamos, ahí nos pusimos a estudiar todo, ahí partimos parejo. Nadie sabía de privatización. Estudiamos el modelo inglés,
el modelo inglés con la Thatcher, ustedes recuerdan Reagan, Thatcher, que eran las acciones doradas. ¿Quién era el ministro de Dromi? Dromi era el ministro de Obras Públicas, que terminó siendo abogado de las empresas españolas. Las empresas españolas son las privatizadas, las que recibieron el beneficio. Es la que asesora a las empresas y él que uno de los que diseña estas cosas junto con Barra y con todo el equipo. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno. Vos que decías que nunca pasó nada, ahí está. No dije eso, pero sí. La misma película. Escuchame una cosa, eso fue sujeto a privatización, ese término que está ahí, y la 26396, es la ley de privatización en la Argentina, sujeto a privatización, con comisión bicameral no vinculante. Entonces hacían la formalidad, vos hacías el dictamen, No importaba si y después le metían, y ahí fue, lo primero que salió fue Aerolínea, me acuerdo María Julia Alzogaray quería, el cumpleaños de María Julia, creo, si no me equivoco, era el 9 de noviembre, porque quería privatizar ese día y ser la primera empresa que privatizaba Antel. ¿Y sabe quién eran los abogados? ¿Quién? El estudio de Grondona. De la manga. Grondona hijo. Sí. Grondona hijo era un estudio muy grande. Yo me agarré muy fuerte. Te pregunto de bruto nomás que soy. De desinformado que estoy, me corrijo. ¿Este Grondona era hijo del de periodista APA o del periodista? No, del periodista. Del periodista. Del periodista. Que también es abogado. Sí, vive todavía. Vive Grondona padre y vive Sí. Dijo, se reía y se burlaba de los legisladores. Le planteé una cuestión de privilegio y le desafié a pelear. Yo le cuento una cosa. ¿A pelear? Sí, porque realmente un porteñismo exorbitante burlándose del federalismo argentino. Y le digo, y por eso me paré. Y después tuve una discusión muy fuerte con Cavallo. Con Cavallo era el ministro top, privatiza YPF. Yo les cuento, YPF se privatiza cotizando acciones en Nueva York. En $19 hizo el corte. Nosotros le veníamos pidiendo una interpelación en el Parlamento argentino con los radicales, Karolaki, presidente. No aparecía. El día que hizo la privatización vino como queriendo ser exitoso a contarnos. Y ahí agravia, cuando hace su discurso, agravia a Arturo Illia por los contratos petroleros. Agravia a Raúl Alfonsín por el Plan Houston, ¿se acuerdan ustedes de que fue una cosa espectacular el Plan Houston? Agravia a Alfonsín. Y cuando agravia a Alfonsín, le tiró un vaso de agua en pleno Parlamento argentino. Y le dije, no hay país en el mundo que haya regalado el petróleo si no perdió una guerra. No se conoce en el mundo haber regalado el petróleo, y en Medio Oriente es el ejemplo. Cuando se pierde, cuando se derrota, se le apodera el petróleo. Pero haber regalado espontáneamente el petróleo como regalamos en la Argentina, es solo Arturo Jaureche, José Luis Torres, periodista, Scalabrini Ortiz, el correntino, que hay que rendir un homenaje, son los que nos enseñaron el concepto nacional para los argentinos. Y entonces, Cavallo era el cipayo. El cipayo es los hindúes que trabajaban para los ingleses en la época de la colonia hindú. Entonces los mismos, ahí se inventó el término el cipayaje argentino, que eran los entregadores, los caballos de Troya, y Cavallo es un hombre del imperio, disfrazado de argentino. Acá hay muchos disfrazados de argentinos. ¿Cómo saben tanto y no va tan mal? ¿Cómo le va a ir a Milei en este gobierno, senador? Ojalá que le vaya bien. Y ojalá que haya control en el No, pero no Parlamento. su deseo. Le pregunto a usted qué cree realmente. Sinceramente, él mismo dice que necesita 15 años y que no podemos evaluarlo. Me parece un poco soberbio decir eso. Nos está obligando a vos y a mí a que vivamos 15 años más. No íbamos, pero lo que le quiero decir ¿Y en la es... Mi actividad? opinión es que está en duda si respeta el federalismo. Mi opinión es que los 10 gobernadores de Juntos para el Cambio están trabajando muy seriamente para defender el federalismo, defender la cuestión tributaria, defender las inversiones que tenemos que hacer en el norte argentino que está castigado, y ahora aparece, aparte del norte grande, un hecho nuevo auspicioso, que es desde Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Corrientes, armar lo que se llama la Liga del Litoral. ¿El Chaco también? Sí, también el Chaco. Para armar y defendernos de todo lo que significa la agenda federal que tenemos que reinstalar en la Argentina, y en eso el liderazgo de Valdés hace mucho tiempo. Uno de los fracasos él tiene como diagnóstico, y lo estudió mucho Pedro Ferré, que fue el que peleó con Rosas
en todos los temas de aduana, puerto, tributos y todo el esquema de federalismo. Rosas estaba asesorado por De Angelis, que era un filósofo muy bueno, y nosotros teníamos a García de Cosio, que era un brillante defensor de los intereses, y fueron los grandes debates que hubo en la Argentina en 1830, 1835, que ayudó y todavía está vigente. Y lo que quiero decir es que los caballos, donde están los caballos terminamos como De la Rúa, digo autocrítica, donde están los caballos terminamos como Menem. Si Milei lo que está queriendo hacer es comprar la idea de Menem con el nuevo, lo único nuevo que hay es Milei, pero las ideas son viejas. El liberalismo en el mundo tal cual el libertario quiere hacer no existe. Él es de la escuela de austríaca, la vienesa, von Hayek, es una escuela académica abstracta, criticado aún por los liberales, porque no se construye un país débil desde el liberalismo, porque nadie abre sus fronteras a full, nadie desarma todo, porque si no los más poderosos te entran. Y si te entran, lo que vos subsidiás es la mano de obra extranjera. Y si vos subsidiás la mano de obra extranjera, podés ser un consumidor de cosas más baratas de afuera, pero en un momento te olvidás una cosa, no tenés salario ni tenés industria. Entonces se desarma. Y para redondear, donde Milei se equivoca, es que está queriendo armar un mercado. Y acá lo que tenemos que armar en simultáneo es un mercado, una sociedad y una nación, que tienen tres respuestas distintas y un solo universo. Noel, mil gracias por venir. Se pasó la hora. Qué lástima. 1 hora el reloj. Sí. Así No, ¿dónde que pregúntame? Mercado, sociedad y nación es lo que tenemos que armar. fue un buen Que cierre. tiene tres lógicas distintas. Ese fue un cierre excelente. El senador Noel Briar estuvo con nosotros. Gracias, Noel. Gracias por venir. Vamos a la tanda. Dale. Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.